viernes todos habremos visto la imagen seguramente de Axel Kicillof con Nicolás Kreplak llegando a la noche a la Casa Rosada. El viernes, a eso de las 7 de la tarde, Kicillof estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández en Casa de Gobierno. También estaba Santiago Cafiero, estaba Nicolás Kreplak. Se especuló con la posibilidad de que el mismo viernes se hiciera algún tipo de anuncio. Bueno, luego vino el fallecimiento de Mario Meoni, pero igual ya estaba descartada la posibilidad de que el propio viernes se hiciera algún anuncio. Ahora, se difundió mucho una imagen de esa reunión que fue Kicillof llegando con una carpeta con papeles a la reunión. ¿Qué llevaba Kicillof en esa carpeta? ¿Y cuál es el plan que le acercó Kicillof para el área metropolitana al presidente de la Nación para que se aplique como continuidad luego de que venza el 30 de abril? Porque el 30 de abril vence el decreto de restricciones de esta etapa de restricciones. Bueno, les llevó un plan, que es el plan que Kicillof aplica en la provincia de Buenos Aires, que es el de fases automáticas. ¿De qué se trata esto? A partir de esta descripción que vos hacías, Dani, hay que bajar la circulación, está claro, porque con la descripción que vos haces, con este nivel de circulación, lo dicen incluso en la ciudad de Buenos Aires, colapsa el sistema. Y ningún político, ni siquiera Larreta, que ha tenido altísimo nivel de irresponsabilidad en esta etapa de la segunda ola en materia de cuidados, quiere la imagen de personas muriendo en un pasillo de un hospital por falta de asistencia. Ningún gobierno quiere esa imagen. Ahora, ¿qué hacer para evitarlo? ¿Cómo bajar la circulación? Bueno, lo que propone Kicillof es un sistema de fases automáticas que en realidad aplica en provincia, lo que quiere es que aplique también en ciudad, es decir, que aplique en toda el AMBA. Hay 5 fases, ¿no? La fase 1 es la más restrictiva, la fase 5 es la menos restrictiva. Vos pasás, según esto que tiene carácter resolutivo en la provincia de Buenos Aires y se quiere implementar en toda el AMBA, vos pasás de fase en fase en función de la cantidad de contagios verificados que tengas por día. Te doy un ejemplo. Vos para pasar de la fase, esto está en la resolución, vos para pasar de una fase a otra, por ejemplo, tenés que tener, en el caso de la fase 5, más de 10 positivos, más de 10 casos positivos semanales cada 100.000 habitantes. Si vos tenés más de 10 positivos cada 100.000 habitantes, pasás de fase 5 a fase 4. Si no, estás en fase 5. Si tenés menos de eso, menos de 10 cada 100.000 habitantes, estás en fase 5. Es decir, baja circulación del virus. Ya con más de 10 casos... Estamos hablando de un número bajísimo, ¿no? Bueno, por eso. 10 contagiados cada 100.000 habitantes. No sé cuál será el número... Pasás de 4, de fase 5 a fase 4. La ciudad de Buenos Aires, la semana pasada, estaban en 600 contagiados cada 100.000 habitantes. Sí, no, la ciudad de Buenos Aires está en rojo. Pero esto para entender, o sea, fase 5 sería la menor cantidad de restricciones posibles. Sí. 10 contagiados cada 100.000 habitantes. Menos de 10 cada 100.000 habitantes. Eso es fase 5. Es un escenario que no sé si tuvimos alguna vez durante la pandemia. Hay localidades que tienen eso. O sea, lo que dice Kicillof es, yo tengo un mapa donde hay localidades que están en fase 5 porque tienen menos de 10 casos cada 100.000 habitantes. Entonces, con ese nivel de contagios, están en fase 5. Sí. Pasan a fase 4 cuando tienen un nivel por encima de eso. Las restricciones también son secuenciales. Esto es muy importante, Daniel. No es la misma restricción para fase 4 que para fase 1. La fase 4 implica una serie de restricciones que tienen que ver con determinados aspectos de la vida social, por ejemplo, evitar las reuniones de más de 20 personas en ámbitos cerrados. O sea, las restricciones también se modifican en función de la fase. No solamente la fase, sino qué tipo de restricciones involucra cada fase. Mira, en la actualidad hay 51 municipios en fase 4 en la provincia de Buenos Aires. La gran mayoría corresponden a la menor densidad de población del municipio. Es decir, vos tenés 51 municipios con muy baja cantidad de contagios que están en fase 4. No es que toda la provincia está cerrada y no es que Kicillof quiere cerrar todo. No, lo que quiere es aplicar un sistema automático, que es el mismo que se está aplicando en Alemania, que son los reyes mundiales del mundo de la previsibilidad. Bueno, es el mismo sistema, el sistema de fases automáticas en función de algo muy, muy concreto, que es la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes. Bueno,
Está mensurado también el pase de fase 4 a fase 3, y ya a partir de fase 3 no hay un número fijo, sino un termómetro epidemiológico, es decir, la velocidad de los contagios. Hay variantes, entran ahí a jugar para el pase de fase 3 a fase 2 y a fase 1, que es la velocidad de los contagios, la positividad, el nivel de positividad y por supuesto el sistema, la situación del sistema sanitario. Adrián, sí, que toda esta discusión probablemente en la próxima semana sea abstracta, toda esta discusión sea abstracta sobre el tema de la presencialidad y demás, más allá de la insistencia que tiene el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, en presentar una nueva marca marketinera, ¿no? Que es, ahora quiere la presencialidad administrada. Bueno, no sabe, están queriendo, con todo respeto, inventar el agua caliente, ¿no? No, está claro de que hay que tomar medidas un poco más estrictas, o el tsunami se va a hacer sentir con toda su fuerza, ¿no? Estamos muy cerca de esa situación, ya en cantidad de contagios, cantidad de víctimas, todos tenemos cerca un relato de una persona que está con COVID, que estuvo con COVID, que tuvo alguna complicación con COVID, que va a una guardia y ve que está saturada la guardia. Ya empezamos a escuchar relatos en ese sentido, porque esta semana se terminan las restricciones dispuestas por el último DNU que aún está judicializado, ¿no? Los 5 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, los supremos, que deben tener un ingreso mensual de cerca de 800.000 pesos, ¿no? Calculo yo. Sí. Sin pagar ganancias. Claro. Se ponen de acuerdo, son sus propios jefes, o sea, nadie les da órdenes, todo. Sí, sin embargo, se toman su tiempo para definir una cuestión que tiene en vilo a un sector importante de la sociedad, sí, o por lo menos. La decisión puede ser hoy o mañana. Mañana, los martes, hay día de acuerdo de la Corte Suprema. No esperemos una decisión taxativa, no esperemos que la Corte resuelva si tiene que haber o no clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Eso no lo va a decir la Corte. Me parece que la discusión es sobre la competencia, ¿no? Claro, la discusión va a ser, la Corte va a definir, cosa que me parece que ya la tiene bastante definida, porque ya desde hace varios años viene aceptando a la Ciudad de Buenos Aires con criterios de autonomía asimilables a la de un gobierno provincial. No tiene todavía el estatus de gobierno provincial, no le otorga el estatus de gobierno provincial, pero ya la Corte, en otros fallos anteriores, le otorgó niveles de autonomía que le permiten, por ejemplo, resolver sobre su situación educativa. Ahora, lo que tiene que resolver la Corte es si, en el marco de la autonomía, la ciudad puede o no modificar el contenido, digamos, o la orden emitida de una ley federal, porque el decreto tiene fuerza de ley y es una ley federal. Pero yo no esperaría de la Corte, viste que vos vas a la Corte con preguntas y a veces volvés con más preguntas de la que fuiste. O sea, le fuiste a preguntar a la Corte, ¿está bien o está mal esto? Y la Corte te devuelve 6 preguntas distintas como respuesta. Es el modo que tiene la Corte, dentro del marco de la discrecionalidad que vos decís, para mantener su poder y retener su poder. Ahora, independientemente de lo que resuelva la Corte, Dani, el gobierno de la ciudad ayer hizo un movimiento muy significativo. El propio Fernán Quirós, en la tele, reconoció que con este nivel de contagios, si no bajan, y no van a bajar en las próximas horas, va a haber que tomar más restricciones. Más restricciones. O sea, el propio ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires anticipó que la ciudad impulsaría más restricciones. Le preguntaron sobre la escolaridad presencial y dijo, esa no es mi área, eso hay que charlarlo con la ministra de Educación, con el jefe de gobierno, pero desde el punto de vista epidemiológico, con este nivel de contagios, hay que tomar más restricciones. ¿Qué es lo que asustó mucho al gobierno de la ciudad el fin de semana? 2 datos. 80% de las camas ocupadas, las camas UTI ocupadas, que se duplicó la cantidad de días de internación de los pacientes. Esto tiene que ver con que los pacientes son más jóvenes, entonces están más tiempo que en la primera ola. Lamentablemente, en la primera ola había más rotación de pacientes en terapia intensiva
porque afectaba a personas más grandes que fallecían en la terapia intensiva. Hoy las personas internadas tienen un promedio de 53 años, entonces están más tiempo en terapia intensiva, y esto hace más lenta la rotación de las camas y demanda más, por ejemplo, asistencia de oxígeno. Este es el tercer dato que asustó mucho a la ciudad, que se está agotando la provisión de oxígeno. Se está agotando o está habiendo dificultades para la provisión de oxígeno. Por esta razón que te digo, porque los pacientes son más jóvenes y están más tiempo internados. Entonces, eso es lo que modifica la ecuación en relación a la cantidad de camas disponibles y la utilidad de esas camas en el tiempo. Por esa razón es que la ciudad empieza a advertir que va a haber más restricciones y que va a salir a controlar lo que hasta hoy no controla, que es el tema social, el tema de las reuniones en las casas, las reuniones en los bares, que se realicen al aire libre. Todo lo que hasta acá no controló nunca la ciudad sale a controlarlo ahora. Queda pendiente el tema de la presencialidad. ¿Puedo compartir información con ustedes, con vos, con Rulo, con los oyentes? Esto es información oficial. Bueno. Es un análisis de la situación COVID-19 en las terapias intensivas al 24 de abril del año 21 del siglo XXI. Esto está firmado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Información oficial. Dice, la regional SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, ante la gran demanda extraordinaria de camas de terapia intensiva durante la pandemia, realizó un estudio transversal descriptivo mediante una encuesta a nivel nacional donde participaron en forma voluntaria unidades de terapia intensiva públicas y privadas. El estudio fue realizado el día 24 de abril del 2021. Estamos hablando 24 de abril, estamos hablando del día sábado. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí. Resultado, te voy a pasar el resultado y hay unos gráficos. Y ya lo comparto con ustedes para que ustedes también puedan hacer uso de eso. Esto es importante, esto es información oficial de la situación de terapias intensivas de una encuesta que hizo la Sociedad Argentina de Terapias Intensivas. Total, participaron 157 UTIs, totalizando 2.859 camas, de las cuales el 85, el 54% fueron públicas y 72 fueron privadas. Se observó una tasa de ocupación del 91%, siendo en el 66% con pacientes COVID-19 que requirieron asistencia ventilatoria mecánica, ARM, lo que se llama, lo que nosotros conocemos como respirador. A ver si se entiende. Tasa de ocupación 91, siendo el 66% pacientes con COVID con asistencia ventilatoria mecánica en el 78% de ese 66. La capacidad de expansión fue del 17%. Total AMBA, esto es total país, lo que pasé recién. Total país. Total país, ocupación 91, 66 COVID, recuerden este número. Total AMBA es Capital y Gran Buenos Aires. 54 unidades de terapia intensiva, sumando un total de 1.302 camas. Se observó una tasa de ocupación del AMBA, 96%. Esto es información del día sábado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de los cuales el 75% fueron pacientes con COVID, de ese 96%, que en el 84% del 75% requirieron asistencia ventilatoria mecánica. La capacidad de expansión fue del 12%. Esto es la situación de, insisto sobre el tema. Y después hay un gráfico donde plantea ocupación de camas UTI, de terapias intensivas, en total país, total AMBA, público AMBA y privado AMBA. ¿Sí? ¿Se entiende? 4 esferas, digamos. Total país con las del AMBA y del interior. Total AMBA, que es Capital y Gran Buenos Aires. Público de la zona del AMBA, de la zona metropolitana. Y privado de la zona metropolitana. Esto es
este estudio es al 23 del 4, indagando 157 centros en todo el país, ¿no? Insisto, está dividido todo el país, todo el Gran Buenos Aires, toda la zona metropolitana y después lo privado y lo público. No sé qué información quieren, me van pidiendo y yo les voy diciendo, a ver qué les interesa. No, bueno, a ver, todo lo que estás diciendo es interesante, pero las decisiones se van a concentrar, en principio se van a seguir concentrando en el AMBA, así que contanos bueno, lo que ocurra por acá. Te planteo lo siguiente, a ver, total país, camas, está en el total país, el nivel de ocupación es más o menos del 91%, de los cuales 25% es no COVID y 65% es COVID, total país. Después, privado AMBA, público AMBA y total AMBA más o menos es igual. 75% de las camas están ocupadas por pacientes COVID, o sea, 75 de cada 100, y más o menos unas 20 de cada 100 camas están ocupadas por no COVID. Y el nivel de ocupación es 96, 97, 96, según sea privado AMBA. ¿Qué quiere decir esto? Por esto, el informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, por lo menos lo que se vislumbra este informe. Primero, el nivel de saturación de los lugares públicos y los lugares privados es exactamente lo mismo. Es un poquito de diferencia a favor de los lugares privados. Un porcentual muy mínimo a favor de los lugares privados. Es mínimo. Y de los pacientes que están en terapia intensiva, el porcentaje que necesitan asistencia respiratoria mecánica, ARM, los que necesitan respirador, más o menos se mantiene estable. Es 80% necesitan respirador, el 20% no necesitan por ahora respirador. Más o menos, va variando, digamos, pero más o menos a grosso modo es eso entre el ámbito público y el ámbito privado. Y acá está desglosado por provincias, ocupación país por provincia. Bueno, la provincia de Buenos Aires es la provincia que tiene el nivel de ocupación según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Estoy leyendo un comunicado de ellos, o mejor dicho, un documento de ellos. Yo no sé si lo hicieron público o no, a mí me llegó en el día de ayer. O sea, tiene el membrete de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, O sea, es oficial, lo que estoy dando aquí es oficial de un estudio hecho por ellos, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene un nivel de ocupación de 96%, la provincia de Chubut tiene un nivel de ocupación de 81.8%, la ciudad de Buenos Aires tiene un nivel de ocupación de 96%, está por debajo de la provincia de Buenos Aires por muy pocas décimas. Córdoba 85%, Jujuy 70%, La Rioja 91%, Mendoza 96%, Río Negro 83.3%, San Luis 74%, Santa Fe 80%, Santiago del Estero 89% y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur 88.2%. Esto es información, insisto. A ver, lo último también que comparto con ustedes. 64 de los centros manifestaron no contar con camas libres al momento de la encuesta, de los cuales 50% son privados. En el AMBA, 30 de los centros no tenían camas libres al momento de la encuesta, de los cuales 57 son privados. O sea, según esta encuesta, el 57% de los efectores privados de la zona AMBA no tienen camas libres hoy. Esto es, insisto, esto es un documento, análisis de la situación del COVID en terapias intensivas, hecho por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Es un análisis hecho en la zona metropolitana y el resto del país.